Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos visto que nuestro Dios es un Dios fiel. Él prometió una heredad a su pueblo y a lo largo de las últimas semanas hemos aprendido que tribu tras tribu ha venido recibiendo su tierra. Comenzamos con las tribus de Rubén y Gad en el lado oriental del río Jordán y también hemos hablado de otras dos tribus, es decir, las medias tribus de Efraín y Manasés. Antes de enfocarnos en ellos, también hablamos de Judá. Y hemos mencionado que los levitas tienen una heredad diferente, no de tierra, sino más bien de la oportunidad de servir en el tabernáculo, que luego se convertiría en el templo de Dios. Vimos que la tribu de Benjamín recibió su tierra en esta última sección, que trata sobre las últimas 7 tribus y sus respectivas herencias. Así que tras concluir con Benjamín la semana pasada, estamos listos ya para otra tribu. Por lo que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, Sefer Yahoshua, el libro de Josué, y ya estamos listos para el capítulo 19. Este es el último capítulo del reparto de la tierra. Lo comenzaremos esta semana y mediante Dios lo concluiremos en la próxima con la parte final del capítulo 19. Y luego cuando entremos al siguiente capítulo, que es el 20, trataremos sobre las ciudades de refugio, un tema muy importante. Pero comencemos, como dije, con Nahalat Shimón, la heredad del reparto de tierra correspondiente a esta tribu de Simeón. Seguiremos luego con la tribu de Zabulón y finalmente Isaacar al concluir nuestro tiempo de estudio de este capítulo 19 del libro de Josué. Leeremos hoy los versículos 1 hasta el 23. Pasaremos por estos versos muy rápidamente. Básicamente solo los leeremos y recorreremos así el texto bíblico. Comencemos con el versículo 1, dice así. Y la segunda suerte. Recuerden que esta palabra goral significa echar suertes, y vemos que el pueblo recibió su herencia. Estas tribus y cada familia, no por su deseo, ni porque yo quiero esta tierra y me parece mejor aquella, sino que todo vino por suerte, demostrando sumisión y aceptación ante lo que Dios determinaba. Verso 1. Y la segunda suerte salió y cayó, ¿a quién? Dice que fue para Shimón, o Simeón en español. De la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. Y noten algo. Se nos dirá esto al principio de esta descripción de la tierra, del reparto para Simeón, y se nos dirá nuevamente al final de su heredad. Y lo que dice es lo siguiente. Y aconteció que su herencia, es decir, la de los hijos de Simeón, vemos aquí que su herencia estaba en medio de la herencia de la tribu de Judá. Bien, ¿por qué será eso? Lo sabremos más adelante, en unos pocos minutos. Pero exploremos su tierra. Dice ahora en el verso 2, y aconteció que fue para ellos en su herencia, y ahora tendremos una lista de lugares. Primero y principal,
Beerseba. Bien, esto es importante porque esto se ubica en el centro del sur. De hecho, podríamos decir que Beerseba es la capital de la parte sur de Israel. Es la ciudad más importante. Y le fue dada, vemos aquí, que a Simeón, pero dentro del segmento que correspondía a la tribu de Judá. Luego vemos un segundo nombre para Beerseba. Es simplemente el término Sheba. Ahora, eso significa 7, pero también puede provenir de una palabra que tiene que ver con juramento. Así que se nos dan dos nombres diferentes, similares entre sí, Beerseba y Sheba, refiriéndose a este único lugar, Beerseba. Y también Moladá, verso 3. No solo Beerseba y Moladá, sino también dice Hazar Sual, una ciudad adicional que se menciona aquí, junto con Balá y Esem. Verso 4. Además de esas ciudades, también se encontraban, versículo 4, el Tolad, Betul, Ormá, Siclag y Bet-Ja-Marcabot. Y finalmente, miren al final del verso 5, Hazar Susa, verso 6, y Bet-Lebaot y Shar Ujen. Y todas las ciudades que hemos mencionado para la tribu de Simeón, se nos dice aquí que son, ¿cuántas ciudades? 13 ciudades. Y sus patios, que de nuevo, en mi opinión, patios habla de sus lugares de administración. Así que eran 13 ciudades más sus lugares de administración. Y luego miren el verso 7. Añadiremos a esa lista a Ain, Rimón, Eter y Ashan. Una cantidad adicional de 4 ciudades, porque dice 4 ciudades con sus patios, con sus sedes administrativas. Verso 8. Y todos sus patios que estaban en la vecindad de esas ciudades. Y vecindad es un término para los alrededores de cada ciudad. Dice aquí, hasta Baalat Beer, que es Ramat del Negev. Ramat del Negev significa Ramá del sur. El término Negev es una palabra hebrea que significa sur. Y en este caso, debido a que está en la forma constructiva, se traduce del sur. Continuando en la segunda parte del verso 8, dice, esta es la herencia de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. Y de nuevo, en el verso 9, que es el último verso en este reparto para Simeón, el texto regresa a esa primera declaración sobre cómo el reparto de tierra para Benei Shimón, la tribu de los hijos de Simeón, estaba dentro de Judá. Noten el verso 9. Dice, en la región, y este término Hebel significa distrito o territorio. En la región o territorio de los hijos de Judá está la herencia de los hijos de Simeón. ¿Por qué se enfatiza esto? Bueno, ahora lo sabremos, porque la porción de los hijos de Judá era excesiva para ellos, lo que recibieron los hijos de Judá. Sabemos que Judá es una tribu importante porque el Mesías proviene de allí y recibió una vasta porción de tierra. Por lo tanto, sabemos también, como acabamos de leer una vez más, que Shimón, la tribu de Simeón, también estará dentro de ese mismo reparto de territorio. Dice que los hijos de Simeón heredaron en medio de la herencia de ellos, o sea, de los hijos de Judá. Pasemos al verso 10, con la tribu de Zabulón. Verso 10.
Y la tercera suerte salió para los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. A mitad del verso 10. Y aconteció que el límite de su herencia fue hasta Sarid. Y de nuevo, algunas de estas ciudades, como Beerseba, sabemos dónde están. Otras ciudades, no. Miren ahora el versículo 11. Y su frontera subía hacia el occidente, literalmente hacia el mar. Incluía lugares tales como Maralá y llegaba hasta, literalmente es la palabra Pagá, golpeaba, lo que significa que ese límite tocaba un lugar llamado Bei Dabeshet o Dabeset. Entonces su frontera tocaba Dabeset y además pasaba y tocaba el arroyo que está delante de Jocneam. Y luego vamos al versículo 12. Y tornaba, este límite subía y luego se volteaba desde Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, queriendo decir que el sol se levanta en el oriente. Y dice, hasta el término de Kislot Tabor. Kislot Tabor es un solo lugar, así que tornaba en este límite desde Sarid e iba hacia el oriente, hacia el resplandor del sol. O sea, el resplandor del sol por la mañana hasta el límite de Kislot Tabor. Y luego pasaba a Daberat y finalmente subía a otra región cuyo nombre era Jafía. Así que está siendo muy preciso en dónde estará este territorio para Zabulón. Miren el verso 13. Y de allí pasaba hacia el oriente. Y dice de nuevo, desde el oriente hacia Gata-Jefer. Esto sería desde el oriente hasta Gata-Jefer y también a Itacasín. Y salía a Rimón. Y se extendía hasta Nea. Esta siguiente palabra significa que puedes describir ese límite hasta el final de Nea. Verso 14. Y la frontera lo rodeaba por el norte. Y esto es por el norte de Hanatón. Y estas eran sus salidas, podríamos decir sus extremos, hasta el valle de Jiftael. Versículo 15. Otros lugares que se incluían: Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Betlehem. Por supuesto sabemos dónde queda Betlehem o Belén. Y dice que las ciudades eran, ¿cuántas? 12 ciudades con sus patios o lugares de administración. Pasemos al verso 16. Este es el territorio, o literalmente la herencia, de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus patios, sus lugares de administración. Bueno, pasemos al verso 17 para iniciar el reparto o la heredad de Isaacar. Dice, para Isaacar salió la cuarta suerte. Para los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Verso 18. Y aconteció que su frontera fue en Jezreel y Kesulot y Sunem. Verso 19. Y Jafaraim y Sihón y Anahararat. Verso 20. Y Rabit y Quisión y Ebes. Verso 21.
y Remet, y En Ganim, y En Jada, y Bet Pases. Verso 22. Y el límite golpeaba, es decir, tocaba, subía hasta Tabor. También sabemos dónde queda esto. Y también Shahazima y Bet-Semes. Sabemos dónde queda Bet-Semes hoy en día. Porque estas eran las salidas o los puntos finales de su límite al Jordán, lo que significa que subía y su límite terminaba con el río Jordán. ¿Cuántas ciudades eran para la tribu de Isaacar? Dice 16 ciudades con sus respectivos patios. Verso 23. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus patios. Así que Dios es muy específico aquí con el reparto de la tierra. Bien, debido a que algunas de estas ciudades son conocidas incluso hoy, podemos obtener una idea general bastante buena de dónde estaba el reparto. No precisa, pero una idea muy general y lo suficientemente buena del área donde se encontraba Isaacar en relación con otras tribus y sus ciudades. Dios es fiel. Dios demuestra que cuando Él promete dar, Él hará justo eso. Él es un Dios que se deleita en bendecir a su pueblo y en cumplir su palabra. Quiero concluir con esto. Hay una conexión muy importante aquí, y es que existe una relación entre el cumplimiento de la palabra de Dios y la bendición. Y déjenme compartir con ustedes, al ir cerrando, que eso es algo que tenemos que aceptar, creer, y en lo cual debemos basar nuestra vida. Y es que cuando la palabra de Dios se cumple, o hagámoslo más personal, cuando tú cumples la palabra de Dios en tu vida, vas a encontrar bendición. Es solo cuando somos sensibles, es decir, que ponemos el énfasis, la prioridad en la palabra de Dios, al grado que aplicamos esa palabra a nuestra vida, entonces viviremos de una manera que nos llevará a experimentar la bendición. Si somos casuales, si somos descuidados, si no estamos aplicando la palabra de Dios debidamente, literalmente a nuestra vida, entonces no experimentaremos la bendición. Bueno, sé que tuvimos un tiempo corto esta semana y espero lo mismo para la semana que viene, hasta que entremos al capítulo 20 dentro de 2 semanas a partir de hoy. Allí regresaremos a estudiar no solo la entrega de la tierra, sino algunas de las verdades más importantes que se encuentran en los últimos capítulos de este libro de Yahoshua, el libro de Josué. Así que hasta entonces, que Dios los bendiga y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.